Un saludo para cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos y amigos. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de Elías viene primero, preparándonos y ayudando a preparar a otros para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que nos das de seguir estudiando los mensajes de tu palabra para este tiempo. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo, quien la inspiró, quien la reveló, pueda acompañarnos y guiarnos en este estudio para que nosotros podamos entenderla, podamos practicarla y podamos vivir como tú quieres que vivamos en preparación para la segunda venida de Cristo, para el reino de los cielos. Bendice a cada uno de los que están escuchando este mensaje, que puedas acompañarle en sus hogares, que puedas ayudarles a entender y que sea de gran bendición para sus vidas, si ese es su anhelo de prepararse para la venida de nuestro Señor Jesús. Oramos dándote las gracias por esta bendición en los méritos de nuestro querido Salvador Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la última vez quedamos con una pregunta. ¿Qué pasó con los que rechazaron a Juan el Bautista con su ministerio, con su mensaje, con su obra? Así que les voy a invitar a buscar en Mateo capítulo 17, versículos 11 al 13. Ya lo leímos en una ocasión anterior, pero vamos a volverlo a leer. O leámoslo desde el versículo 10. Después de la transfiguración, cuando a Jesús en el monte le aparece Elías y Moisés, los discípulos le preguntan en el versículo 10, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero. Y de aquí fue donde salió el título de este estudio. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá. ¿De quiénes? De ellos. ¿Y quiénes fueron esos ellos por quienes el Hijo del Hombre iba a padecer? Aquellos que no conocieron a Juan el Bautista, aquellos que lo rechazaron. Esos fueron los que tampoco reconocieron a Jesús, y fue la mayoría. Y esos fueron los que rechazaron a Jesús. Y Jesús menciona allí todo lo que iba a padecer por causa de los que rechazaron a Juan. Y dice, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Versículo 3, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora, en el libro Primeros Escritos, en la página 259, leemos lo siguiente. Confirmando lo que dice la Escritura, la mensajera del Señor confirma lo siguiente. Se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado en el espíritu y el poder de Elías, a fin de que preparase el camino para Jesús. Los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron beneficio de las enseñanzas de Jesús. Su oposición al mensaje que había predicho la venida de él
los colocó donde no les era fácil recibir las evidencias más categóricas de que era el Mesías. Satanás indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fuesen aún más lejos, a saber, que rechazasen y crucificasen a Cristo. Aquí podemos ver en la Biblia y en primeros escritos cómo el rechazo del mensaje de Juan estuvo directamente relacionado con el rechazo de Jesús. No importa que lo estuvieran esperando. El detalle fue que al rechazar el mensaje que los iba a preparar, rechazaron y fueron más allá, crucificaron a Cristo. Su propio pueblo crucificó a Cristo Jesús. Y esto es la gran mayoría, porque sabemos que hubo unos pocos, unos fieles. Entonces, ¿qué rechazaron en esa ocasión de la primera venida de Jesús? ¿Qué rechazaron los que rechazaron el mensaje de Juan? Porque aquí vamos a entrar directamente a la preparación. Y es bueno que nos quede claro, hermanos y amigos, es bueno que nos quede claro lo siguiente. Juan iba a preparar a un pueblo para que recibiera a Jesús. Dios le da un mensaje, ya entrando en el mensaje de Juan. Al rechazar el mensaje de Juan, virtualmente se estaban preparando para rechazar a Jesús. Y el mensaje de Juan era para preparar al pueblo. Quiere decir que rechazar la preparación es rechazar al mismo Salvador. Rechazar la preparación es rechazar la salvación. Y como hemos visto, que la obra de preparación es una obra de Dios, porque solo Él conoce el corazón. Y vamos a entrar que la preparación que Juan iba a realizar, guiado por el Espíritu Santo, para con el pueblo de Dios, comenzaba en el corazón. Entonces, al rechazar la preparación, estaban rechazando la obra del Espíritu Santo en el corazón. Al rechazar los mensajes que le iban a permitir al Espíritu Santo obrar en el corazón, iban a rechazar a Cristo mismo. Iban a rechazar la salvación. Esto tiene que quedar claro. Porque no se puede separar a Cristo de sus verdades. No se puede separar. Entonces, lo que los judíos rechazaron fue la obra del Espíritu Santo en su corazón. Fue rechazar la preparación, y no estar preparados es igual que perderse. Recuerden que eso lo enseñó Jesús en algunas parábolas, entre ellas la parábola de las 10 vírgenes. Las 5 imprudentes, las 5 insensatas, no eran hipócritas, eran sinceras. ¿Pero qué las dejó por fuera? ¿Qué hizo que el novio dijera, no las conozco, y no les dejó entrar? Su preparación. Pero las que estuvieron preparadas, dice que entraron con él a las bodas. Entonces, la preparación está directamente relacionada con la salvación. Y así como solo Cristo podía obrar nuestra salvación, es el único que puede guiar en el proceso de la salvación y de la preparación. Por eso es importante prestar a las instrucciones de preparación, porque tienen que ver con la salvación. Así que continuamos. En el capítulo 3 de Mateo,
se nos habla de la predicación de Juan el Bautista. Y en el versículo 2, Juan comienza su mensaje de preparación con una palabra: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Recuerden que ya habíamos mirado en el deseado de todas las gentes y en Lucas que Juan debía cumplir su misión también con su vida, no solo con su voz, y aún su forma de vestir y aún sus hábitos alimenticios tenían que estar en armonía con la misión que iba a cumplir. Versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y vamos a notar aquí confesión. Recuerden, todo esto tiene que ver con la preparación. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Otra vez la misma palabra. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Es decir, no confíen en su descendencia natural de Abraham. Somos del linaje de Abraham. Juan les estaba diciendo: no confíen en eso. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué? Vuelve y repite: para arrepentimiento. Entonces aquí viene bautismo también. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí podemos ver una descripción del mensaje y de la preparación que debía tener el pueblo para la venida de Cristo. Lo primero que vamos a mencionar es lo siguiente. En el versículo 2 dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y en Malaquías 4, 5 y 6 dice que Dios iba a enviar al profeta Elías antes del día de Jehová. Y aquí en Mateo habla el reino de los cielos. El día de Jehová, el reino de los cielos. Preparar a un pueblo para la venida del día de Jehová, para el reino de los cielos. Y hay algo aquí bien bonito. ¿Quién era
el que se había acercado. ¿Quién vino del reino de los cielos aquí a la tierra? Nada más y nada menos que el Rey del cielo. Cristo como el Rey vino a esta tierra. El representante del reino de los cielos vino a esta tierra. Por eso la expresión el reino de los cielos, porque vino su Rey. Era el que se acercaba. Podemos equiparar reino con rey. Quien se iba a presentar a su pueblo era su rey. Y Juan dice que el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, viene nuestro rey. Nuestro rey se acerca. Preparaos para recibirle. Y comienza diciendo arrepentidos. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. ¿Cómo se vive en el reino de los cielos? ¿Cómo creen ustedes que viven los seres que viven en el cielo? De donde vino Cristo. En la oración modelo del Padre Nuestro, Jesús dijo: hágase tu voluntad, allí en Mateo 6, hágase tu voluntad. Si vamos a Mateo 6, versículo 10, dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo viven los seres en el reino de los cielos? ¿Por qué se rigen ellos? ¿Cómo es su condición? Y ahí comenzamos a tener idea. Comenzamos a tener una noción de que el Rey del cielo descendió para poder llevar a súbditos. Quiere prepararnos cuando esto termine para llevarnos a su reino celestial. Y luego cuando esta tierra sea restaurada. Pero vamos a vivir bajo un gobierno. Se llama el gobierno divino. Vamos a vivir bajo un rey. Vamos a vivir bajo una ley, bajo unas normas, unos parámetros. Vamos a vivir bajo la voluntad de Dios. Así que el Rey del cielo viene a esta tierra. Y la preparación parece que tiene que ver con cómo viven los que están en el reino de los cielos. Y la primera palabra con la que Juan inicia su mensaje de preparación es arrepentidos. El arrepentimiento tiene que ver, como lo dijo en Lucas 1:16. ¿Se acuerdan? Que Juan iba a hacer que muchos de los hijos del Señor se conviertan. Conversión. Y todo esto tiene que ver con la salvación. Por eso hemos dicho que la preparación tiene que ver con la salvación. Desear que Cristo venga como el Rey del universo, pero no prepararnos, es igual a perderse. Esperar y no prepararse es igual a perderse. Recuerden que está confirmado en la parábola de las 10 vírgenes. Ellas deseaban, las 5 imprudentes que no se prepararon, pensaron que con solo desear entrar a la fiesta de bodas, que con solo desear era suficiente, pero esa parábola nos enseñó que la preparación tiene que ir de la mano con la espera. Por eso el mensaje de que Cristo viene debe ir acompañado con la preparación. Prepárate. Pero Dios nos ha dicho en qué consiste la preparación
y cuáles son los mensajes que conducen a esa preparación. Entonces, arrepentimiento. Y esa es una palabra clave en cuanto a la preparación. Ahora, ¿arrepentimiento de qué? El arrepentimiento es del pecado. Arrepentimiento del pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Y la Biblia nos va a decir lo que es pecado. Ustedes ya lo saben, solo para recordar. En primera de Juan 3, la carta de Juan, versículo 4, primera de Juan 3, 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Ahora, en el cielo, los seres celestiales viven infringiendo la ley de Dios. No. En el cielo, los seres celestiales, su mayor deleite es amar a Dios obedeciendo los principios de su santa ley. Y dentro de la preparación de todos los que queremos ser parte del reino de los cielos, se nos está diciendo que la condición de la cual debemos ser cambiados tiene que ver con el pecado. Ahora, la infracción de la ley, para que los niños entiendan, en una palabra, infracción es desobediencia. Desobediencia a Dios. Eso es el pecado. Desobediencia a la ley de Dios. Pero como dijo Jesús en Mateo capítulo 5 y en el versículo 27 en adelante, ampliando los principios de la ley que van más allá de las acciones externas, la ley de Dios abarca los pensamientos. Dice: oísteis que fue dicho, Mateo 5:27, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. Quiere decir que ahora hemos llegado al corazón. Hay un problema en el corazón que Dios quiere resolver. Y el problema que hay en el corazón, vamos a Romanos capítulo 8, capítulo 7, y vamos a leer en el desde el versículo 15 al 17 por ahora. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Queremos resaltar esa última expresión. ¿Qué es lo que mora en el corazón? El pecado. ¿Y qué es el pecado? Es transgresión de la ley, es desobediencia a Dios. Y quiero que leamos una cita en el Conflicto de los Siglos, donde nos dice una definición de pecado, ampliando
o confirmando lo que dice en la Biblia. Dice, el pecado, la única definición de pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación externa de un principio en pugna con la santa ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Que el problema del pueblo de Dios está en el corazón. Ese corazón está infectado por el pecado. Hay allí unos principios antagónicos a la ley de Dios, antagónicos a Dios. Es un corazón que está enemistado con Dios, que está en contra de Dios, no ama a Dios. Por eso, los pensamientos son malos. Como decía en Mateo capítulo 15, cuando Jesús dijo, este pueblo de labios, ¿qué cosa? Versículo 9, 8, versículo 8, Mateo 15, 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está el problema? El problema está en el corazón. ¿Y por qué está lejos de Dios el corazón? Porque quien mora en el corazón es el pecado, no Dios. Es un corazón enemistado con Dios. Es un corazón que está en contra de la ley de Dios. No ama la ley de Dios, no ama a Dios. Y Dios conoce ese problema. Y ese es el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer. Comienza en el corazón, comienza en la mente, comienza con los pensamientos. ¿Y qué quiere hacer el Espíritu Santo? Cuando el ángel le dijo a Zacarías que su hijo, en Lucas 1:16, iba a ser que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Saben a qué estaba haciendo referencia? A una obra que solo puede hacer el Espíritu Santo, que se llama nuevo nacimiento. La obra de la conversión tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y ahora vamos a Juan, capítulo 3, donde Jesús tuvo la entrevista con Nicodemos, y ahora de manera certera y precisa Jesús relaciona el nuevo nacimiento como una condición para entrar, para ver, para ser parte del reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué cosa? El reino de Dios. En el versículo 3 dice, no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5, cuando Nicodemo le dice que ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y le hace otra pregunta, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús entonces, de manera más específica, le dice, en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua, el nacer del agua tiene que ver con el bautismo, y el nacer del Espíritu tiene que ver con la obra que solo el Espíritu Santo puede hacer en el corazón del ser humano, y es producir un cambio de vida, comenzando allí en la fuente. Como dice la Biblia, el hombre, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Del corazón mana la vida. Por eso el Espíritu Santo quiere
llevar a cabo la preparación comenzando desde la fuente de la vida, desde el corazón. Ahora entendemos por qué el mensaje de Juan, guiado por el Espíritu Santo, iba directo al corazón. Esta obra va directo al corazón. Porque hay un problema con el corazón. Ese corazón es malo. Ese corazón está manchado por el pecado. Por eso los pensamientos, como dijo Jesús, del corazón salen los malos pensamientos. Si el corazón es malo, los pensamientos son malos. Si el corazón es bueno, los pensamientos son buenos. Por eso Jesús explicó que los pensamientos salen del corazón y nosotros tenemos un corazón malo, un corazón que está enemistado con Dios, que no ama a Dios, un corazón que no se deleita en obedecer a Dios por placer. Y saben que esa era la condición del pueblo. Y vamos a leer ahora en el deseado de todas las gentes. En el deseado de todas las gentes, en el capítulo 10, donde está contenida el llamado de Juan y su preparación, se titula La voz que clamaba en el desierto. Dice aquí en la página 80, dice allí: Juan proclamaba la venida del Mesías e invitaba al pueblo a arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Del pecado. Y dice, como símbolo de la purificación del pecado, bautizaba en las aguas del Jordán. Me llama la atención cómo aquí dice como símbolo de la purificación del pecado. Y esto nos da idea de cuál es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en el corazón. Y es purificarlo del pecado. Porque en el cielo, hermanos y amigos, en el cielo no puede entrar ninguna cosa que contamine. Y en el cielo no hay pecado. En la presencia de Dios no va a existir el pecado va a dejar de existir. Y Dios quiere empezar a purificar. Él lo está haciendo. Él quiere purificar el universo del pecado, pero quiere comenzar en nuestro corazón. Y fue lo que quiso hacer en ocasión de su primera venida, darnos ese mensaje a nosotros hoy. La purificación del pecado comienza en el corazón. Quiero abrir un paréntesis rapidito. Jesús ahora está haciendo la obra de purificación del santuario celestial. Y nosotros hemos visto cómo el pecador arrepentido llevaba un corderito inocente representando a Cristo, confesaba sus pecados, entonces ahora el pecado era transferido ¿a quién? Al corderito, que era Cristo. El corderito era sacrificado y su sangre ahora era llevada dentro del santuario y era rociada en el velo que estaba detrás del arca, para decirle o para enseñarnos con eso que la ley quebrantada, ahora había alguien que pagaba su deuda. Cristo Jesús, como Cordero inocente, Él pagaba la deuda del transgresor. Entonces ahora el pecado era transferido al santuario. Y lo que Jesús está haciendo es ahora tomar ese pecado, quitarlo del santuario, y en el acto final los va a colocar sobre Satanás por ser el autor del pecado, para que pague la condena, y finalmente el pecado es eliminado del universo. Y todo el universo va a quedar limpio otra vez. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde quiere Dios comenzar a purificar el pecado? En el corazón. ¿Y dónde terminará esa obra? Esa obra terminará siendo el universo purificado del pecado, siendo eliminado del universo de Dios. Entonces, como símbolo de la purificación del pecado, Juan bautizaba en las aguas del Jordán.
Así, mediante una lección objetiva muy significativa, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado y que sin la purificación del corazón y de la vida no podrían tener parte en el reino del Mesías. ¿Se dan cuenta ahora con más fuerza cómo estaba la condición del pueblo? Eran parte del pueblo de Dios, pero no estaban preparados. Su corazón estaba contaminado por el pecado. Y aquí se nos dice que los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios, pero ¿no eran acaso el pueblo elegido de Dios? Parece que ser parte del pueblo de Dios va más allá de solamente pertenecer a la denominación designada como pueblo de Dios. Parece que va más allá. Tiene que ver con la condición del corazón. Fíjense, vuelvo a leer. Todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado y que sin la purificación del corazón y de la vida no podrían tener parte en el reino del Mesías. ¿Sin la purificación de qué? Del corazón y de la vida no se podría tener parte en el reino del Mesías. ¿Para qué fue entonces enviado Juan? ¿Para qué fue utilizado? Para llevar a cabo el Espíritu Santo está ahora en el corazón. Así que esa era la obra a la que Juan fue llamado, solo como instrumento. El Espíritu Santo iba a hacer esta obra directamente, comenzando en el corazón a través de sus mensajes. Por eso los mensajes son el medio que Dios también utiliza, que el Espíritu Santo utiliza para poder llegar al corazón y tener acceso a Él y comenzar esa obra desde adentro. Por eso Dios, el Espíritu Santo necesita entrar. Y solo el ser humano puede abrir la puerta de su corazón. Él quiere entrar. Para salvarnos, Él desea prepararnos. Y para prepararnos, al igual que como salvarnos, Él necesita entrar. Nosotros le decimos a las personas, lo hemos entendido, ábrele tu corazón a Jesús para que Él te salve. Pero el mensaje también nos enseña que yo debo abrirle la puerta de mi corazón a Jesús para que Él me prepare. La preparación va de la mano con la salvación. Y la preparación tiene que ver, comienza en el corazón y tiene que ver con la purificación, con la limpieza del pecado. Y el pecado es enemistad con Dios, enemistad con su ley. Es un principio que está allí arraigado y que Dios tiene la solución que se nos ha presentado en lo que se llama el nuevo nacimiento. Sin este nuevo nacimiento, sin esta obra del corazón, no podemos entrar al reino de Dios. No se puede hacer parte del reino de Dios. Porque antes de llevar Cristo súbditos a su reino, esos súbditos tienen que permitirle a Jesús que primero entre en su corazón y que Él gobierne su corazón y lo limpie de pecado y pueda colocar allí los atributos de su carácter, escribiendo su ley nuevamente en el corazón. Quiero que terminemos esta parte allí. En el siguiente estudio vamos a detenernos un poco más acerca del nuevo nacimiento y de esta obra de purificación. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Cristo quiere reinar en el corazón de aquellos que están deseando reinar con Cristo en su reino.
los que quieran reinar con Cristo en su reino, los que quieran ser gobernados por Él por la eternidad y vivir amando, obedeciendo y deleitándose en cumplir su voluntad, tenemos que primero permitirle que tenga acceso al predio de nuestro corazón, al terreno de nuestro corazón, para que Él gobierne primero allí y haga esa obra que solo Él puede hacer. Nadie más la puede hacer. No es el humano, es el Espíritu Santo el único que puede hacer esa obra. Por eso, los que queremos preparar a un pueblo, a un mundo para la segunda venida de Cristo, tenemos que permitirle primero que Él nos prepare a nosotros. Y si la preparación ya estamos teniendo indicios de que tiene que ver con la purificación del corazón, eso lo vamos a ver más en detalle en el próximo estudio, esa obra quiere hacerla Dios primero en nosotros, para que al ir a otros y decirle prepárate, Cristo viene, puedan ver en nosotros el resultado, el efecto de esa preparación. Pero recuerden, solo Dios puede llevar a cabo esa preparación. Rechazar los mensajes de preparación es rechazar a Cristo mismo, es crucificar a Jesús, y eso puede estar sucediendo hoy día. Decimos que amamos a Jesús, pero rechazamos los mensajes que nos van a preparar para recibirle a Él y vivir con Él por la eternidad. Y esto es un engaño y una trampa. No se puede amar a Jesús y rechazar los mensajes que en su misericordia Él nos envía para hacer una obra en nuestro corazón, para ponernos en armonía con Él. Y que no se repita la historia en ti y en mí, de que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mi apreciado hermano y amigo, lo que los judíos rechazaron al rechazar a Juan, al rechazar más específicamente su mensaje, fue rechazar al Espíritu Santo. Fue cerrarle la puerta al Espíritu Santo. Fue como decirle, no queremos que reines con nosotros. Nosotros queremos determinar cómo es que nos vamos a preparar para el reino de Cristo. Es como si se hubiese dicho eso, pero fue una tragedia que quedó registrada para nosotros hoy. No cometamos el mismo error. Dios está enviando los mensajes que han de preparar a un pueblo para su segunda venida. Que el Señor nos bendiga y que Cristo pueda hoy, que está tocando la puerta de tu corazón, déjalo entrar. Él te quiere preparar para morar con Él. Que el Señor te bendiga, que ese sea nuestro deseo y oración. Nos vemos en el próximo estudio.